Bueno, sabemos que en los últimos días hemos conocido los nuevos rostros de los ministros que van a asumir las responsabilidades en el gabinete. Ministerio de Economía, Ministerio de Energía y Minas. Hemos visto hace algunos días cambios también en las cabezas de Petroperú, y hoy vamos a hablar con Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía, justamente sobre de qué manera estos cambios o la alta rotación impactan al plano económico, ¿no?, al desarrollo económico de nuestro país. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Valeria, mucho gusto. En principio, comentarte o consultarte sobre cuáles son los retos principales que tiene la nueva ministra de Economía y Finanzas, teniendo en cuenta que ya, digamos, repite el plato porque no es ajena al MEF, ella estuvo como viceministra en la gestión de Salardi. Correcto, y bueno, tiene varios años en Proinversión, es una persona técnica, ¿no es cierto? Y yo creo que el ministerio tiene hoy dos grandes tareas, ¿no? La primera, yo creo que va a seguir siendo un desafío, ¿no es cierto?, el retomar esta consolidación fiscal, recuperar una senda que permita, digamos, dejarle el menor peso posible al siguiente gobierno para esta consolidación, dado que este año no se va a volver a incumplir la regla fiscal. Sí, mira, nosotros lo venimos diciendo hace buen tiempo, al último mes está en 2.4%, la verdad que tendría que pasar algo muy extraordinario en inversión pública, tal vez que lo terminen de recortar, ya lo hicieron con la NIN, por ejemplo, ¿no? Tendría que ocurrir algo muy extraordinario, la verdad, en los ingresos de repente. Cerrar caños a inversiones. O esperar pues un pago muy extraordinario en ingresos como para que suceda algo distinto. La mayoría del consenso de economistas nos ubicamos en la posición de que no se va a consolidar la regla fiscal. El próximo año, en periodo de elecciones, vemos aún más complicado hacerlo, y eso nos lleva ya a 4 años sin cumplir con la regla, ¿no? ¿Cuánto se estimaba el MEP, digamos, cuánto establecía el MEP como regla fiscal, y finalmente cuánto se... La regla de este año es 2.2, ¿no? Ya veníamos de incumplir el año pasado con bastante diferencia. Se decidió no ajustar, porque se ajustó la regla fiscal, el cual se incumplió. Se decidió no ajustarla, se dijo que se iba a cumplir, ¿no? En el camino han ocurrido desde estos recortes presupuestales que tienen un impacto en la inversión pública, como estos ingresos extraordinarios. También hubo un grupo empresarial muy grande que pagó una deuda, una sanción, una multa, una sanción, una acotación de la SUNAT, que bueno, va a seguir su camino de apelación, y eso veremos acá algunos años si ¿Te refieres a Credicor? Claro, me refiero a Credicor, y veremos si eso, ¿no? O sea, el crecimiento de agosto hubiera sido de la mitad sin ese pago extraordinario. Entonces ha habido varios aspectos que han servido para que, digamos, nos acerquemos, ¿no? Hoy estamos en 2.4%, es ligeramente superior a la regla, pero yo creo que se va a incumplir finalmente, y entonces ya nos acercamos, con estos son 3 años, el próximo serían 4 años de incumplimiento a la regla fiscal. Entonces ese es el primer objetivo, ¿no? Controlar los apetitos propios del Ejecutivo, ¿no es cierto?, que vimos mucho en el gabinete anterior, y en fin, en los últimos gabinetes, jugándolo incluso en contra del MEF, y apetitos del Congreso también por mayor gasto, especialmente corriente. Esa es una duda grande, Carlos. ¿Cuánto de la regla fiscal incumplida para el cierre del 2025 responde a proyectos de ley gestados por el Congreso, y cuánto corresponde a iniciativas del Ejecutivo? ¿Cuál pesa más en una balanza? Mira, yo te diría que debe ser algo como 1/3 y 2/3, 1/3 del Ejecutivo, 2/3 del Congreso, porque pero muy si quieres al azar si quieres la estimación. ¿Por qué? Porque, digamos, los proyectos de ley más costosos, ¿no es cierto?, han venido desde el Congreso. ¿Cómo cuál? ¿No? Están este último que observó, digamos, acertadamente el anterior MEF, que tenía que ver con las pensiones, ¿no es cierto?, de los maestros, ¿no? Y de ese estilo, ¿no es cierto?, de incrementos remunerativos, que se escapan de la meritocracia. Hay varios proyectos de ese tipo, gasto corriente, ¿no? Pero el Ejecutivo ha tenido o tiene también sus intenciones. Está, por ejemplo, que está ahí veremos esta compra de armamento de aviones, ¿no es cierto?, grande, que podría tener un impacto importante, yo creo que ya sobre el próximo año, pero que también
viene a iniciativa del Ejecutivo. El Congreso no ha decidido comprar aviones de $3.000 millones, me parece. Ahora, entonces, eso si quieres es lo que viene del lado del Ejecutivo. Mañana hay una conferencia del Consejo Fiscal para hablar justamente sobre la alerta que ellos tienen. No es muy común que el Consejo Fiscal brinde conferencias, normalmente envían ellos comunicados, pero pareciera pues que la cosa está un poco grave como para que ellos puedan pronunciarse sobre un tema como esto, que es el déficit. Correcto, el Consejo Fiscal tiene algo más de una década operando, ¿no? Y uno de repente que ha estado presente en un entorno, diferencia o diferentes el Consejo Fiscal de inicios de esta década, si quieres, de 2016, 17, 18, casi imperceptible, ¿no es cierto? Pero no imperceptible porque no hicieron su trabajo, al final es imperceptible porque había un mejor manejo de aspectos fiscales, ¿no? Y ahora tiene que haber, ¿no es cierto? Y entonces es oportuno esta conferencia que llamó el Consejo Fiscal, porque tiene que haber, si quieres, un llamado de atención al Ejecutivo, al Congreso, para que este traspaso justamente de la responsabilidad de volver a una senda fiscal sostenible no se deje pues todo hacia el siguiente gobierno. Algo más deberíamos hacer en este gobierno, ¿no? Claro, y que tanta atención hay de ponerle a lo que diga el Consejo Fiscal, o sea, digamos como prensa, pero además como autoridades. Aquí reparto Congreso y el Ejecutivo con nuevos rostros además. Muchísima atención, ¿no? Yo creo muchísima atención, son personas técnicas de mucha trayectoria en sector público, en sector privado, o sea, digamos, no tienen una intención política detrás de criticar por criticar. Yo creo que hay que prestarle mucha atención. Esto no es algo que solo el Consejo Fiscal ha notado, sino que hay varios economistas también, exministros, haciendo la misma observación, ¿no? Carlos, a lo largo de los últimos días, desde el equipo de Economía hemos estado contando pues la cantidad de rotación que tenemos, tanto en el Ministerio de Economía y Finanzas, en SUNAT y en Petroperú, con la salida ahora de Narváez y bueno, el nuevo cambio que hubo, o este cambio que hubo con el señor Morales. Y vemos cifras que son preocupantes, ¿no? ¿Por qué al peruano de a pie, por qué a la audiencia debería alertarle o preocuparle la alta rotación que vemos en un Ministerio de Economía, muy lejos a lo que señalaba Julio Velarde hace algunos meses sobre la responsabilidad y peso que tenía pues el MES hace muchos años, que era escuchado además en el Congreso, en SUNAT, de las políticas que también hacen con el tema de la recaudación, y un Petroperú que es cada vez más débil, me parece. ¿Por qué? Mira, a ver, cuando hablamos de déficit fiscal y cómo recuperar la senda fiscal, hablamos de los gastos, vamos a recortar los gastos, ¿no? Y le prestamos muy poca atención a los ingresos. Los ingresos son producto de la política tributaria. ¿Cuánto más vamos a gravar? ¿Cómo se aplican los impuestos? ¿Cómo reducimos evasión, elusión? Ahí es donde entra la parte importante, si quieres, del Ministerio de Economía y de la SUNAT. Y en la última década el Ministerio de Economía ha tenido 16 ministros, la SUNAT ha tenido 8 superintendentes nacionales, ¿no? Solo en los últimos 20 meses ha tenido 5, ¿no? Lo cual te coloca en una incertidumbre importante, no solo para las grandes empresas, sino para el ciudadano. ¿Por qué? Porque de algún lado tiene que salir la plata. Y si yo te digo, oye, tienes que salir a recaudar más, ¿no es cierto? Muy probablemente, primero, la parte técnica no va a ser tan técnica porque hay que ver de dónde se saca más recaudación, y segundo, la parte SUNAT, que es la que aplica la regulación tributaria, va, digamos, yo creo, abusar digamos, de esa discrecionalidad que tiene para la interpretación de las normas tributarias, ¿no? Yo como ciudadano me preocuparía, como empresa, de esa premura que se puede tener para ver de dónde se recauda más, porque ahí es donde más, si quieren, nos duele, y las empresas se han ido quejando, ¿no es cierto?, con sus bemoles, se han ido quejando de la discrecionalidad de la SUNAT para la aplicación de algunas normas, ¿no? Entonces, ahí es donde yo como ciudadano me preocuparía, ¿no? Y por eso es que hay que irnos hacia una situación, ¿no es cierto?, de mayor estabilidad, con menor rotación de autoridades en entidades tan claves. Lo mismo con Petroperú, o sea, creo que desde el 2021 hasta la fecha hemos tenido casi 10 presidentes de directorio, cada uno dura aproximadamente 5 meses. Y lo peor es que ni siquiera son, o sea, es parte de esta gobernanza, digamos, que no termina de establecerse en criterios, pues, OSD, criterios de alto nivel, de alto estándar, salvo el directorio de Oliver Stark, que en los últimos años de repente que presentó un plan, ¿no es cierto?, y que tuvo que salir porque no le aprobaron el plan, o se lo aprobaron tarde y con modificaciones, ¿no? Lo que hemos visto es el deterioro de una entidad cada vez
mayor, ¿no es cierto?, este deterioro que técnicamente está quebrada, ¿no es cierto?, por unas inversiones que han sido muy costosas, vinculadas a la planta y a la refinería en Talara, ¿no? Y entonces hoy está un poco a la deriva ese aspecto. Esperamos que digamos se pare de una vez este caño, ¿no es cierto?, que nos cuesta a todos los peruanos. Sí, tenemos hasta ahora de la tarde más o menos cómo ha cerrado el dólar. Información del Banco Central de Reserva, ahí está, a nivel interbancario cerró 3,37. Para muchos, a ver, algunos por acá sonríen porque están como listos como para comprar algunos dólares. Cayó 0,20% el viernes, cerró en 3,38 y hemos estado más o menos en estos niveles que no veíamos desde el 2020 aprox, febrero, julio del 2020, pero desde el lunes, desde hace una semana hemos tenido 3,42, 3,40, 3,38 está mantenido y hoy ha caído ligeramente más. ¿A qué se debe? ¿Por qué el dólar está así, 3,37, Carlos? Y la pregunta que todos nos hacen, compramos dólares. Además de eso, ¿va a continuar en esta tendencia? Yo creo que es de esperar que pueda caer incluso un poquito más, al menos hasta que entremos más en fase electoral y de repente, dependiendo de quiénes estén en las preferencias electorales, nos empecemos a preocupar un poquito, ¿no? ¿Entrar fase electoral qué meses más? Yo creo que es más ya febrero o marzo del próximo año que tendremos una idea, ¿no es cierto?, de quiénes pueden ser nuestro próximo presidente, ¿no? Y ahí puede que el dólar... Ahí puede ser que termine de ajustarse algo hacia arriba, ¿no? Yo creo que a ver, hay que entender también que este deterioro del dólar, más que venir de una fortaleza económica nuestra, ¿no es cierto?, que es importante la labor que se ha hecho, viene de un debilitamiento de Estados Unidos, y esta esta bajada del tipo de cambio, la apreciación de las monedas está ocurriendo en todos los países en Latinoamérica, o en buena parte de los países en Latinoamérica, ¿no es cierto?, porque este deterioro de la moneda estadounidense está haciendo, ¿no es cierto?, que los inversionistas se refugien en otras monedas, como que se estén refugiando también en el dólar, que también ha pasado el récord de los $4,000, y ahí están, digamos, las dinámicas globales terminan impactando en nuestro tipo de cambio. ¿Qué está pasando en Estados Unidos, que está debilitando un poco la mirada que se tiene con una de las economías más potentes del mundo, que explican en parte o en gran parte esta caída del dólar? Yo creo que han habido varias cosas ahí, ¿no? Yo creo que ha habido una invasión de la independencia de la Reserva Federal, ¿no es cierto?, por parte del presidente, en el sentido del presidente de la República norteamericana, de cuestionar, ¿no es cierto?, las decisiones que se están tomando ahí y presionar para una bajada más rápida de la tasa de referencia norteamericana, ¿no es cierto?, y en la expectativa, ¿no es cierto?, de este proyecto de presupuesto que está en debate todavía en su Senado, en su Congreso, y que ha llevado a que se apague, ¿no es cierto?, el shutdown de entidades públicas en Estados Unidos, porque las expectativas sobre la economía norteamericana no son las mejores, como tampoco lo son sobre sus niveles de deuda, ¿no? Entonces, eso en buena parte explica este debilitamiento de la moneda norteamericana, que se refleja, pues como te decía, en la mejora de los valores de las monedas de los otros países, y por eso el tipo de cambio baja, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a seguir experimentando eso todavía en lo que queda del año, ¿no?, con una posible elevación, pues, en la medida que no nos termine de generar las mejores expectativas a los mercados internacionales, los posibles presidentes aquí, ¿no? O también a la expectativa de ver cómo termina, ¿no es cierto?, nuestra la economía en este año. Ideal, si alguien, digamos, urge comprar dólares, ¿este es un buen momento? Yo creo que es un buen momento para comprar dólares. Es parte de la dinámica también, cuando el precio baja y todos compramos, hacemos que las presiones a que el tipo de cambio suban empiecen a ocurrir, y entonces, bueno, sí, seguramente hoy varios estamos haciendo las compras. Adelantando Navidad. Los regalos. Carlos, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía, estuvo con nosotros, amigos. Hacemos una pausa y regresamos con más.